Bienvenidos, en este video vamos a repasar el proceso de creación de una landing page responsive. Para poder evaluar nuestro diseño podemos utilizar el inspector del navegador, ¿sí? Que en cualquiera de los navegadores, en este caso estoy usando Firefox, pero cualquier navegador tiene esta opción. Apretando la tecla F12 vamos a poder entrar al inspector y haciendo clic en este botón podemos encontrar el modo de diseño adaptable que nos va a permitir evaluar cómo será nuestro diseño en distintos dispositivos. En este menú vamos a poder cambiar las opciones de nuestro dispositivo. La que más vamos a usar es esta, que nos permite cambiar desde un dispositivo, un smartphone, a una laptop, por ejemplo. Acá no lo vemos en toda la resolución, entonces con control y la rueda del mouse podemos achicar para ver cómo se vería. Esta sería la pantalla de esta computadora en pantalla completa. También podemos ver cómo se vería en una tablet o volvemos a lo que es el teléfono. Vuelvo a hacer zoom. A través del inspector también podemos evaluar todos los sectores de nuestro código para ir viendo cómo podemos ir modificándolo y ajustándolo a nuestro diseño. Es una herramienta muy útil para que lo que programamos quede acorde al diseño que habíamos pensado inicialmente. Por ejemplo, si yo hago clic derecho en un elemento y le pongo inspeccionar, me va a abrir en el inspector ese elemento, y a partir de esta sección, que es la que nos va a permitir modificar sus características de CSS. Por ejemplo, acá estoy modificando este texto, puedo incrementar el tamaño, disminuirlo. Estoy trabajando con un tamaño que es responsive, ¿sí? Con el BW lo que vamos a hacer es trabajar el tamaño de esta tipografía en función del tamaño de nuestra pantalla. Si yo agrando la pantalla, observen que acompaña la tipografía. Este título acompaña a la pantalla y se va agrandando a medida que yo lo voy haciendo, porque está en un formato responsive. No todos los textos necesariamente tienen que tenerlo, porque hay textos que vamos a querer que se queden en el mismo tamaño siempre y no se modifiquen. Si es el caso de este texto, que me interesa que ocupe todo el ancho de la pantalla a medida que yo voy agrandando el dispositivo. Bien, este es el código de nuestra web, ¿sí? Estoy utilizando Atom para desarrollarla, pero pueden usar Sublime o pueden usar Visual Studio Code. Cualquier editor de texto de este tipo nos va a servir para programar la web. Tenemos todo envuelto dentro de un HTML, ¿sí? Una etiqueta HTML, un head de este lado y un body que ocupa esto. No es un código muy largo, código bastante sencillo. Dentro del head tenemos el meta charset, que define el tipo de caracteres, un title que le da un título a esta página, que es lo que se ve en la parte de arriba del navegador. Este meta viewport lo que hace es que esta página se comporte responsive, o sea que el width de nuestro documento se adapte al ancho del dispositivo. Un script que va a importar la librería de jQuery, que la vamos a usar más adelante, voy a explicar por qué. Es una librería que permite que JavaScript se pueda programar de una forma más sencilla, ¿sí? No es obligatorio, pero es muy útil a la hora de programar para simplificar un poco nuestro código. Vamos a usar una hoja de estilo en CSS que va a estar ubicada dentro de una carpeta CSS. Vamos a importar esta tipografía a través de Google Fonts, ¿sí? Ustedes entran a la página de Google Fonts y pueden buscar la tipografía que quieren y copiar el link que les permite incorporarla a su código. Usar fuentes de Google Fonts les va a resolver muchos inconvenientes a la hora de importar fuentes, y son tipografías que están probadas a funcionar muy bien, tienen un buen comportamiento en la web, así que les recomiendo que googleen en Google Fonts y busquen la fuente, que armen sus fuentes en función de las que se encuentran ahí para poder importarlas fácilmente. Con esta línea de código ya se encuentra importada nuestra tipografía. Este es el body, que tiene dos sections, ¿sí? Una es el header, otra es ventajas, y abajo tenemos un div que es continuación, que es un div que va a estar oculto, ¿sí? Que no se va a ver al principio. Va a tener la propiedad de display none en CSS, lo que va a hacer que no se vea nuestro div. Este sería un section, este sería otro, y el div, el último div, no se está viendo porque en realidad está oculto, ¿sí? Tiene esta propiedad de en CSS, ¿sí? Fíjense que acá tengo la clase continuación, que es la que está asociada a ese div, y el display está en none. Nosotros lo que vamos a hacer es, a la hora de escribir una dirección de mail y suscribirme, se va a visualizar, o sea, le va a cambiar la propiedad de display para que se vea. Para que tape toda la pantalla, en realidad esto no es una nueva página, sino que simplemente es un div que ocupa todo el ancho de la pantalla.
a partir de un width al 100% y un height al 100%, vamos a hacer que por más que agrandemos no vamos a ver lo que está detrás, sino que siempre vamos a ver este div por encima de todo, ¿sí? Y si yo hago clic en este botón, vuelve a figurar esta propiedad como display none, ¿sí? Acá se le agregué esa propiedad. Volviendo al código, vamos a hacer un repaso rápido de los elementos que tiene. Tiene un div donde se encuentra la marca en SVG. Es importante que todo lo que puedan trabajar en este formato les va a permitir que se vea muy bien y que se carguen bien, sobre todo porque no ocupan el espacio de un JPG, ¿sí? Dentro de un article tenemos todo el contenido, ¿sí? De nuestra primer section, un H1 y un H2, que son los dos títulos que veían recién, y un formulario, dentro de una etiqueta form tenemos el formulario con dos inputs. Cada input lo que hace es agregar un campo en un formulario, ya sea un campo para ingresar contenido o un campo de botón, como puede ser este, ¿sí? Que el type submit es un tipo de input que es el que nos va a permitir que al hacer clic el contenido de todo ese formulario se guarde en algún lugar, ¿sí? Para poder hacer esto vamos a apelar a JavaScript, ¿sí? Después más adelante vamos a ver cómo vamos a hacer eso, ¿sí? Pero principalmente para poder hacer un formulario tenemos que utilizar la etiqueta form, le vamos a dar un ID para después poder modificarla y dos inputs, ¿sí? En este caso tenemos dos, pero pueden ser más. De hecho, en el último div ahí tenemos otro formulario que es similar, pero que en este caso tiene un select, por ejemplo, que todas estas son las opciones que aparecen cuando yo quiero seleccionar, por ejemplo, provincia, y tengo todas estas opciones, ¿sí? Para poder modificar los elementos y dejarlos tal cual queremos que queden en nuestro diseño, vamos a utilizar las propiedades de CSS. Un input así, sin propiedades, se vería así. Vean, si se fijan, a medida que le voy incorporando distintas propiedades, vamos logrando que nuestro input adquiera este estilo, que es el que le quise dar al diseño. A partir del borde al radius le cambian el borde, con el padding le modifican el borde interno, ¿sí? Si yo aumentara el padding, este texto se vería cada vez más separado de su contenedor. Después tendría que ajustar, ¿sí? el ancho para que coincida. Si yo recargo la página, se vuelven los valores a 0. Lo que es muy útil es que si yo veo que de repente me quedó así, por ejemplo, y me quedó como más chico que el tamaño que yo quería, yo puedo ir tocando este valor hasta que quede como quiero. Lo puedo copiar y me puedo ir al CSS, ¿sí? A la hoja de CSS, y buscar ese elemento y cambiarle las propiedades. Al final, antes de terminar el body, tenemos el script del index.js, que es donde vamos a tener nuestro archivo JavaScript. Se recomienda hacer de esta forma para que primero cargue todo el contenido y después recién se cargue nuestro JavaScript. Este es nuestro código CSS, ¿sí? También es bastante sencillo. Para el body tiene la tipografía Montserrat, ¿no? Entonces todo el documento se va a cargar con esta tipografía. Le sacamos los márgenes al body para que no quede ese margen por defecto que tienen siempre el body. Dentro de lo que es el header, lo que vamos a hacer es esa parte de arriba, definir que ocupe todo el ancho de la pantalla. Esto, por más que agrandemos o achiquemos el navegador, se va a ver en todo el ancho. Que todo el texto se vea así centrado, no hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino centrado. Tenemos un alto definido, ¿sí? Un alto fijo, un color blanco para el texto, y un overflow hidden que hace que los elementos de este div no pasen de largo, ¿sí? Eso muchas veces no queremos que suceda porque queremos que se visualice todo, pero en este caso usé esta característica para que esta imagen que tenemos en este div no pase de largo al siguiente y se vea como cortada, ¿sí? A propósito. Si yo me voy a este div y elimino esa característica, que es overflow, ven, la imagen pasa de largo. Si yo la habilito, hace que esta imagen se corte, ¿sí? Y nada de lo que está dentro de este div sobrepase su tamaño definido.
Para el fondo de este elemento vamos a usar un background, ¿sí? Una propiedad de background. Acá va a definir, esto está generado por un generador de gradientes, ¿sí? Estas 4 líneas de código que lo que van a hacer es que le podemos dar un color, y es este generador que lo podemos encontrar googleando gradient CSS. Vamos a encontrar un montón de generadores que hacen que nosotros le demos un color, una gradiente como queremos, de un lugar a otro, y nos genere estas líneas de código que permiten que el color de nuestra web, ¿sí? Responda no a un color plano, sino a una gradiente que va cambiando de un lugar a otro. Entonces generamos con un generador esto, evitamos el uso de background image, que va a generar una imagen muy pesada para cargar y va a hacer que se retrase nuestro tiempo de carga, y en general en web siempre vamos a tratar de que nuestra web sea lo más liviana posible, ¿sí? Evitando las imágenes nos vamos a evitar tener un tiempo de carga pesado, que nuestra web tarde mucho en cargar, y no queremos que eso suceda, así que vamos a utilizar siempre que podamos colores plenos, colores en gradientes, pero generados desde el CSS. Después tenemos dentro de los elementos, el elemento contenedor, también con text-align. Esta propiedad va a hacer que ocupe todo el ancho de su contenedor. Acá vamos a trabajar los márgenes de esta marca para que se ubique en la posición en la que queremos. Este es el primer media query que definí, ¿sí? Después de este código, ¿sí? Que lo que define es que a partir de un ancho mínimo, ¿sí? A partir de los 768 píxeles, el código se va a comportar de otra forma, va a tomar otras propiedades que van a sobreescribir las de arriba, ¿sí? Lo que no modifiquemos va a seguir igual, y las propiedades que reemplacemos, por ejemplo el height, que antes estaba definido en este caso en 520 píxeles, lo modifiqué a 650, lo aumenté porque me parecía muy chico como se veía. Entonces así vamos cambiando todas las propiedades que veamos que necesitan cambiarse a medida que vamos probándolo en un dispositivo, en una tablet por ejemplo. Este tiene un media query para una tablet, y más adelante en los 900 píxeles lo único que modifiqué fue el tamaño de un H2, ¿sí? Lo bajé un poco porque quedaba muy grande. Lo ideal es ir verificando a medida que uno va modificando el código con el inspector, va viendo si las cosas no son como las queremos que se vean, las vamos modificando, ¿sí? Si queremos que esto aumente, le copiamos el valor, se lo cambiamos al media query, y así hacemos con todo. Este es el código JavaScript que tiene esta web. Es bastante sencillo, solamente ejecuta 2 acciones. Lo más importante es que está todo dentro de esta función que se ejecuta cuando el documento está listo. Esto en jQuery es muy importante porque si no está, puede que el documento no funcione porque no ha sido ejecutado después de que se cargue el documento. Recién cuando está listo se ejecuta todo nuestro código. Siempre vamos a poner en jQuery alrededor de nuestro código esta función. Tenemos por un lado esta función que se ejecuta cuando yo hago clic en el botón Submit de este formulario, ¿sí? Este signo de peso lo que hace es seleccionar un elemento dentro de nuestro documento. Entonces a partir de esto yo selecciono el elemento que tenga el ID formulario mail. En este caso, fíjense dentro de nuestro HTML que tengo este formulario que tiene este ID, formulario mail. Entonces yo lo selecciono, y cuando este Submit se realiza, se va a ejecutar esta función, ¿sí? Esta función lo primero va a hacer es let, es una palabra que se usa para definir variables en JavaScript. Le voy a poner el nombre mail a esta variable, y le voy a tomar, o sea, voy a hacer que esta variable tome el valor de este campo que es ingresa mail. Ingresa mail es el campo que está acá, ¿sí? Acá tenemos el ID, ingresa mail. Y cuando uno escribe ahí, lo que va a hacer esta función es tomar ese valor, asignárselo, loguear en consola. Console log lo que nos va a permitir es mostrar constantemente qué es lo que está sucediendo. Nos sirve para ir testeando nuestro código. Y después se la va a asignar a ingresa mail 2, que es otro campo en un segundo formulario, y va a desplegar este div a partir de la función slide down, que lo que hace es hacer aparecer un div que no se estaba visualizando, ¿sí? Y esto es algo que se usa mucho el preview default con esta E, que hace referencia cuando hay un submit, para que no vaya a otra página, para que no quiera salir de esta página, sino que se quede en el marco de esta misma página. Entonces, si nos vamos a nuestra web y escribimos un mail,
por ejemplo este, y hago clic en el botón suscribir, se va a ejecutar esta función que va a desplegar esto, pero antes lo que hizo fue guardar una variable, me lo mostró en consola. Sí, esta es la consola del navegador que vamos a usar mucho para ver qué es lo que va sucediendo con nuestro código, y se lo dio a este campo de este nuevo formulario. Esta es la otra función que está ejecutándose en JavaScript, que lo que permite es hacer que esto vuelva a desaparecer. Entonces con slide down hicimos aparecer este div, y con slide up lo hacemos desaparecer de nuevo al hacer clic en el botón cerrar, que tiene esta ID, y esta función se ejecuta cuando se hace clic en este elemento. Así como esta función se ejecuta cuando se hace el submit del formulario, esta se ejecuta cuando el clic se realiza sobre este elemento que es cerrar. Podemos ver en este div, que es el que se despliega, que tenemos el botón cerrar ubicado en esta imagen, que son las dos cruces. Es una imagen SVG que tiene la identificación cerrar, por eso cuando lo identifica se ejecuta la función y se despliega el elemento. Para probar estas funciones siempre podemos usar la consola directamente, es una posibilidad que nos da la consola de JavaScript, poder ejecutar cualquier función. Si tenemos jQuery cargado, y esto es muy importante, podemos usar este signo de peso para identificar elementos dentro de nuestro HTML y hacer funciones con ellos. Entonces tenemos que usar el paréntesis y las comillas para decir qué es lo que queremos señalar. Si lo señalamos con un punto, señalamos algo que tenga un ID, por ejemplo header, y punto height, por ejemplo, va a ejecutar esta función que lo que hace es ocultar un elemento. Yo oculté ahora este elemento, y si yo vuelvo a ejecutar una función pero le agrego la función show, lo que hago es mostrarlo de nuevo, ¿sí? Entonces esto nos permite ir probando nuestro código, probando distintas funciones de JavaScript en tiempo real. Si nos queda muy cargada la consola y queremos limpiarla, la función clear lo que va a hacer es borrar todo el contenido de esta consola. Bueno, aquí finaliza este video, espero que les haya servido. Tratamos de abordar todas las partes de un código como para que puedan tener aunque sea un pantallazo para empezar a programar. De todas formas pueden hacer cualquier consulta que tengan a través de los foros del aula virtual. También hay muchísimo material en internet, en Google, en YouTube. Van a poder encontrar resoluciones en JavaScript, en HTML, en CSS, en jQuery. Van a encontrar muchísimo material acerca de cómo hacer cualquier acción. En general casi todo está resuelto, lo único que tendrían que incorporar es que este mail o el nombre que se ingrese a través del formulario después en esta página de agradecimiento está incorporado, ¿sí? Por lo pronto en el ejemplo que les mostré solamente se incorpora a este campo del formulario, pero bueno, les voy a dejar para que lo incorporen. Igual cualquier duda que tengan la pueden hacer dentro de los foros del aula virtual. Espero que estén bien, que tengan mucha suerte, y cualquier duda no dejen de consultar.